Bienvenidos una vez más a esta transmisión en la cual venimos llevando nuestra lectura bíblica diaria. En esta semana concluimos con el libro de Génesis del capítulo 1 al capítulo número 6, la primera parte. Estamos contentos de que son muchas personas que pueden ver este video, tal vez muchos no se pueden conectar en vivo, pero tenemos conocimiento que están observando las grabaciones y hemos recibido comentarios también, que nos animan a poder continuar con esta lectura bíblica guiada, la cual venimos llevándolo día a día a las 11:10 de la noche, en un tiempo aproximado de 20-25 minutos, que nos permiten poder leer la escritura y poder aprender tal vez algo que no entendamos, algo que no comprendamos. Y si usted está escuchando esta grabación y tiene algunas preguntas respecto al texto, puede dejarlo también en los comentarios para poder resolverlo en el próximo video, o si es necesario incluso en otro estudio o en otro video. Bien, vamos a proceder el día de hoy a lecturar Génesis capítulo número 6, ¿sí? Solamente la primera parte de Génesis capítulo 6, hasta el versículo 1 hasta el versículo 8. La maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta ahí vamos a hablar el día de hoy. Recordemos un poco lo que hemos venido viendo desde los primeros capítulos, ¿sí? Génesis, en el primer capítulo, Génesis capítulo 1, cuando iniciamos viendo sobre la creación, cómo esta creación estaba sin orden, vacía, pero luego Dios va a ordenar su creación, la va a llenar, la formación del hombre, la institución del matrimonio por parte de Dios, y posteriormente vemos la caída. Más adelante vamos a ver también la promesa de la redención. Vemos Caín, Abel, son todos estos temas que hemos venido revisando. Y luego encontramos las genealogías, la genealogía de Adán, desde Adán hasta los hijos de Noé, y era el preludio, la apertura, que hemos visto el día de ayer, a este capítulo número 6 en adelante, que nos va a hablar ya un poco más acerca de Noé. Y esta parte del capítulo, cómo inicia el capítulo 6, de los versos del 1 al 8, es un relato que registra algo bastante degradante, y que nos va a revelar un poco que ya esto está rebasando esa paciencia, ¿sí? De Dios. Llega a un punto en el cual Dios va a determinar un juicio. Y vamos a revisar algunos versos que en esta parte de este capítulo
ciertamente existen algunas controversias, existen algunas interrogantes, puesto que no es tan sencillo de poder interpretarlo tal vez cuando lo leemos por primera vez. Por ejemplo, si es que alguien lo está leyendo este pasaje por primera vez, probablemente no lo va a poder interpretar tan fácilmente. Y bueno, sabemos entonces que las personas pues vivían muchos años, ¿no? Sabemos, Adán vivió 930 años, Matusalén vivió 969 años, entonces personas muy longevas que pasaban los 900 años. Y estas vidas pues bastante largas, bastante longevas, también llevan a un enorme aumento de la población, ¿no? Puesto que se estaban multiplicando, ¿no? Se multiplicaban, y efectivamente la tierra pues se estaba llenando, ¿no? Estaba más poblada ya. Y el término aquí, aclaro que la versión utilizada el día de hoy, ¿no? Específicamente el día de hoy, la versión utilizada dentro de la lectura que he realizado es la Reina Valera 1960, debido a una razón específica, que Reina Valera 1960 traduce en esta traducción menciona, por ejemplo, en el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, que es algo de lo que vamos a hablar. Y en el versículo 7 también finaliza diciendo, pues me arrepiento de haberlos hecho, ¿no? Entonces esto pone en contraposición, ¿no?, a un pasaje en Números 23:19 que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no?, que es lo que vamos a hablar en un momento. Por esa razón, ¿no?, es una de las razones por las cuales he utilizado el día de hoy la versión Reina Valera 1960, para poder tal vez entender un poquito mejor el comentario del día de hoy. Bien, retornando al verso que hemos estado viendo, verso 2, menciona, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Los hijos de Dios, ¿no?, es algo en lo cual hay muchas hipótesis, muchas posturas, muchas interpretaciones tal vez acerca de esto, pero cuando nosotros leemos esta parte que dice los hijos de Dios, ¿a quién se refiere? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿A quién se refiere cuando dice los hijos de Dios? Y bueno, la interpretación aquí que podríamos nosotros ver, recordemos que la Biblia es su propio intérprete, por consiguiente vamos a interpretarlo revisando otros pasajes también, ¿sí? Entonces, como referencia tenemos uno de los libros que entendemos que se sitúa, ¿no? Esto lo veremos ya cuando lleguemos al libro de Job, pero entendemos que estos sucesos de Job tienen cierta dentro de una línea de tiempo, ¿no? Estarían situados estos hechos aproximadamente en los tiempos de Abraham, ¿no? Entonces entendemos de que Job es un libro bastante antiguo, y Job, ¿no?, si hablamos en contexto, entonces el libro de Job menciona en el capítulo 1, versículo 6, dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y a Satanás, y Satanás vino también entre ellos. Entonces, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, ¿sí? Y dentro de ellos estaba Satanás. Aquí refiere, es algo que en ese pasaje de Job es indudable que se está refiriendo a seres como los ángeles, seres angelicales. Si vemos el mismo libro de Job, capítulo 2, verso 1, menciona, y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Nuevamente, ¿a qué personaje está refiriendo los hijos de Dios? A seres exclusivamente como los ángeles, ¿no? Y si vemos en el mismo libro de Job 38:7, cuando cantaban junto a las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿A quién se está refiriendo? A ángeles también. Entonces, bajo ese contexto podríamos comprender que cuando refiere Génesis capítulo 6 verso 2 a los hijos de Dios, se estaría refiriendo a ángeles, ¿no? Entonces,
algunos comentaristas dicen que ciertamente estos ángeles, ¿no?, probablemente quisieran unirse con las hijas de los hombres para poder formar una raza irredimible, de modo que Dios pues destruyera al hombre totalmente. Esta unión entre ángeles y hombres obviamente es una unión antinatural, y esta unión antinatural iría en contra del matrimonio que Dios ha establecido, en contra de la procreación de humanos, como Dios lo había establecido, ¿no? Entonces definitivamente esto es un hecho antinatural, ¿no? Algunos argumentan que los hijos de Dios eran los hijos de Set, ¿no? Que cohabitaron con las hijas de Caín, por ejemplo. Es lo que algunos comentaristas mencionan. Y como les mencionaba, hay diferentes interpretaciones, pero la interpretación que tomaría, ¿no?, es la más, digamos, acertada, sería esta, que estos hijos de Dios refiere a los ángeles. Ya lo mencioné con pasajes bíblicos y tomando como referencia el libro de Job en contexto con el libro de Génesis. Entonces, bajo ese esquema, entenderíamos que cuando refiere a hijos de Dios, se está refiriendo a seres angelicales, y esta unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres estaría refiriendo a la unión entre ángeles, ¿sí?, seres demonios, ¿no?, con las hijas de los hombres, con humanos, ¿no? Entonces, esto antinatural ciertamente pues traería una raza distinta, una raza diferente, en la cual probablemente podría ser, ¿no?, algo que tal vez podría ser, al ser algo distinto, hacer algo diferente, sería ya irredimible, ¿no? No son los humanos que Dios, como Dios había dado la orden: fructificados, multiplicados, llenen la tierra, hizo juzgarla. Entonces, por consiguiente, estaría rompiendo eso, estaría rompiendo la unión entre el hombre y la mujer, que es el matrimonio que Dios lo estableció. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, todo esto estaría yendo en contra de Dios, en contra del plan de Dios. Bien. Otro de los puntos que que podríamos revisar aquí en este pasaje de las Escrituras es cuando menciona, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿no? Eso muestra el corazón corrompido del hombre, cómo el hombre tiene esa tendencia a hacer de continuo solamente el mal, ¿no? Pero no nos vamos a enfocar ahora en ello, sino en el versículo 6, ¿sí? Capítulo 6, versículo 6, donde menciona: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, ¿no? Este es uno de los versos un poco más complejos de poder interpretarlos, ¿sí? Por eso me voy a enfocar específicamente en ese versículo. Si alguien tiene alguna pregunta, lo deja cuando esté mirando este video, pues simplemente lo deja en los comentarios para poder hablar tal vez acerca de ello el día de mañana. Pero ahora me voy a enfocar en el verso 6 y 7, que es, digamos, esta parte que es un poquito complicada de poder entenderlo. Entonces menciona aquí que Dios se arrepintió. Y cuando menciona esto, en la traducción vemos nosotros se arrepintió, ¿qué nos traería a memoria? ¡Wow! Entonces Dios se arrepintió de esa creación, entonces Dios no sabía que esa creación le podría fallar, entonces Dios no sabía esto. Entonces, esto iría en contra, ¿sí?, en contra de la omnisciencia de Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos entender también cuando interpretamos la Escritura es que los atributos de Dios no pueden, nada de la Escritura va a ir en contra o va a menorar algún atributo, porque todos los atributos ¿sí?, son atributos sobrenaturales que solamente Dios puede tener y están ligados entre sí mismos. Entonces es imposible, ¿sí?, que un atributo de Dios pues esté desplazado en algún pasaje. Entonces sería algo irracional el poder pensar, el poder decir: wow, entonces Dios se arrepintió, entonces Dios no conocía los acontecimientos que iban a pasar, entonces estaríamos yendo en contra de la omnisciencia de Dios, por ejemplo.
que es uno de los atributos de Dios, que Dios es omnisciente. Y por otro lado estaríamos yendo en contra de la misma Escritura, porque la Escritura aclara en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por consiguiente, Dios no puede arrepentirse. Y aquí viene entonces la pregunta, ¿por qué razón este verso dice que Dios se arrepintió? ¿Sí? Literalmente, la traducción Reina Valera 60 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces aquí viene aquellos dos términos que lo había mencionado, creo que el primero o segundo día, que son el antropomorfismo y el antropopatismo, que son dos términos que debemos de tenerlos bien claros, ¿no? Tener una noción acerca de esos términos utilizados dentro de la teología. ¿Por qué razón? Porque nos va a ayudar a interpretar mejor las Escrituras. Cuando hablamos de antropomorfismo, estamos hablando que dentro de la narrativa, ¿no? Dentro de la narrativa de los libros, dentro de la Escritura, encontramos que se utiliza para describir a Dios de alguna forma, como que Dios tomase una forma humana. Por ejemplo, aquí dice, y le dolió en su corazón. La pregunta es, ¿Dios tiene un corazón como el de nosotros? ¿Dios tiene un corazón así literalmente como el nuestro, con arterias, etcétera? Pues definitivamente no. Dios es espíritu. Eso es lo que dice la Escritura. Pero para poder nosotros entenderlo, entonces Dios utiliza de alguna manera esa forma humana para poder nosotros comprender. Es como dice, Dios está atento a nuestras súplicas, Dios nos oye y muchas personas tal vez entenderían que Dios tiene pues un oído literalmente como el nuestro. O cuando leemos, por ejemplo, que estamos bajo sus alas, estamos seguros. Entonces, ¿Dios tiene alas? Mucha gente se preguntaría, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios tiene ojos literalmente y su omnipresencia, que significa que Dios pues está en todas partes, que Él nos observa, que Él nos ve, que no podemos escapar de los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Realmente tiene Dios ojos literalmente? ¿Físicamente? Definitivamente no. Dios es espíritu. Pero justamente lo que se utiliza aquí es lo que denominamos el antropomorfismo, que es colocar dentro de la narrativa, ¿no? Figuras, ¿sí? En cual Dios tendría una forma, se le atribuye a Dios algunas formas humanas para que nosotros como seres humanos podamos entenderlo, ¿sí? Mas no es porque Dios tiene literalmente ojos, oídos, ¿sí? Manos, literalmente como nosotros lo tenemos como los humanos. Entonces eso debe quedar totalmente claro. Y por otro lado, tiene que ver con sentimientos humanos, ¿sí? Con emociones humanas, que aquí ingresa el otro término que es el antropopatismo, ¿no? Donde refiere a esta figura, a esta forma como se utiliza dentro de la narrativa, como dice aquí, y le dolió, ¿no? Le dolió en su corazón. Entonces ya dijimos, ¿Dios tiene corazón? Literalmente no lo tiene, ¿sí? Le dolió, entonces a Dios le puede doler, ¿no? Y entonces entenderíamos, wow, entonces sino que son atribuciones que se le colocan aquí dentro de la narrativa para que nosotros podamos entenderlo a nuestra forma. Entonces dice, Dios se arrepintió. ¿Realmente Dios se puede arrepentir? Entonces es una forma como nosotros podríamos entender algunas cosas, porque de lo contrario no podríamos comprender el lenguaje de Dios, ¿sí? Y eso debemos de tenerlo bien claro, ¿sí? Entonces dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos
hecho. Entonces, si Dios todo lo hizo bueno, entonces, y esto, lo que estaba sucediendo, la maldad en el corazón de los hombres, el ingreso del pecado en la vida del hombre, estropearía el plan de Dios. O sea, Dios no lo sabía. Esto lo sorprendió a Dios. No, definitivamente Dios es soberano. ¿Sí? Dios es soberano. Y eso debemos de tenerlo nosotros claro. Entonces, el pecado ciertamente entristece a Dios. ¿Sí? Dios es santo, ¿sí? Santo sin mancha. Y todo el pecado que estaba en los hombres ciertamente era, pues, abundaba, era tremendamente grande. Y llegó a un tope, llegó a un límite de la paciencia de Dios. Y a veces queremos ignorar la ira de Dios, la cual es real, ¿no? Pues ciertamente Dios es amor y eso lo tenemos claro. Y es para el hombre a veces difícil entender, wow, Dios es amor, entonces ¿cómo es que Dios puede tener ira? Y eso es un poco complejo también a veces de poder entenderlo. Esto lo trataremos tal vez en un video exclusivamente acerca de ello, porque es un tema un poco amplio. Pero son cosas que a veces al ser humano le son difíciles de poder entender. Y esa es la razón por la cual cuando vamos a interpretar esta parte, entonces tenemos aquí dos puntos importantes, creo yo, que no deben pasar desapercibido. Por eso me enfoqué en solamente la primera parte del capítulo 6 el día de hoy, para poder entender, uno, a qué se refiere con los hijos de Dios, ¿sí? Y otro es aclarar de que Dios no tiene manos físicas como las nuestras, oídos como los nuestros, corazón como el nuestro. Entonces, eso debe de estar totalmente claro, porque si pensáramos de que esto es así, o sea, que Dios tiene un corazón como el humano, estaríamos en un grave error, estaríamos en problemas, digamos, porque sinceramente no podríamos interpretar la Biblia de esa manera, ¿sí? Entonces, entendamos, Dios es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu. Bien, vamos a ir, tal vez si quedan cosas vacías, lo vamos a ir aclarando en el camino, porque recuerden, solamente estamos recién en el capítulo 6 de Génesis. Entonces, vamos avanzando pasito a pasito, ¿sí? Para poder ir comprendiendo, y recordemos que vamos a llegar a pasajes que vamos a decir, wow, eso lo vimos anteriormente, ahora recién lo entiendo, ¿no? Porque este pasaje lo aclara, este pasaje da luz. Eso normalmente sucede en la escritura. Esa es la razón por la cual el interés de poder tener este tiempo de lectura bíblica es para que usted que está escuchando, está viendo este video, pueda tomar interés en leer la escritura, porque es necesario, ¿sí? Es la única forma que no podamos ser engañados, es la única forma de poder conocer a Dios, ¿sí? Es la manera de poder conocer los atributos de Dios, y solamente de esa forma podemos conocer al Dios vivo, ¿sí? A través de su palabra. Solamente tenemos su palabra, y esto debemos tenerlo muy claro. Solamente su palabra es verdad. Bien, entonces eso es todo por el día de hoy. Nos encontramos el día de mañana a la misma hora. Nos esperamos. Dios le bendiga.